Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bienvenidos a Explora o Expira. Voy a ver a esto si no me caigo. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con 4 personas que vienen del futuro, de una u otra manera. Y lo que me gustaría es pedirle a cada uno de ellos, cuando tomen la palabra, un poco que se presenten. Tenemos 4 horizontes temporales, que también es algo relevante, pero al final esta sesión tiene un planteamiento fundamental y es animar a todos a vivir más en el futuro. Cuando estábamos preparando, decíamos que hoy nadie entiende que su negocio, lo decía Ana esta mañana en la apertura, que su negocio pueda ser en un solo país, ni siquiera al inicio. Todos nacemos globales. Un poco el planteamiento de esta sesión nace del convencimiento de que tampoco podemos estar anclados en el momento presente, sino que desde el principio hay que vivir en más de un tiempo, y es explorar cómo lo hacen en 4 organizaciones, desde la Oficina de Innovación de INECO, con Ana Rojo, desde una startup de videojuegos con Sergio Reyes, desde Telefónica, nunca me acuerdo si de Open Future, Getaway, Gateway, o lo que siempre me confundo entre Getaway y Gateway, ¿no? Pero bueno. Y luego desde un futuro muy lejano, esto es casi como la guerra de las galaxias, pero eso lo contará luego Luis, que viene de una galaxia muy lejana. Pues sin más, un poco la idea, yo voy a intentar conducir una conversación en profundidad con cada uno de ellos, breve pero en profundidad, pero animando siempre a quien me acompañe aquí a que también comparta y pregunte y haga las observaciones que quiere. Y si alguien del público pues también quiere comentar algo o preguntar algo, pues animaros a que no esperéis al final, porque el tiempo vuela. Ana, buenos días, muchas gracias por aceptar acompañarnos aquí, y lo primero, la pregunta es ¿cómo explora INECO y cómo diriges tú la exploración de INECO? Gracias, Isaac. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Se lo pega, sí. Vale, gracias por invitarme. Lo primero, un placer, compañeros. Yo creo que soy la que menos estoy en el futuro, ¿eh? Lo voy a decir de antemano, porque para poder contestarte a cómo exploramos voy a hablar del pasado. Así que para empezar, concurco la variable. ¿Cómo hacemos en INECO la exploración? Que es verdad que miramos hacia el futuro, como no podía ser de otra forma. INECO lleva más de 20 años haciendo innovación, de forma pequeñita, consistente, laxa en cuanto a incremental, pero haciendo innovación, que yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Nosotros, como empresa de ingeniería, al final es una empresa de talento y de pensamiento, y lo que sí que sabemos hacer es estimular el intraemprendimiento. O sea, hacemos convocatorias en las que el personal de INECO, todo él, puede participar en cualquier idea, le damos soporte a esa realidad. Entonces, ahora voy a utilizar otra palabra que tampoco está nada de moda, que es institucional. Nosotros hacemos una innovación institucional. La verdad que es una palabra nada en boga, pero yo la utilizo por 2 razones. Una, porque el institucional hace que seas transversal, seas orgánico. Y algo que hemos aprendido con el tiempo es que la asignación orgánicamente de la unidad que promueve la innovación es muy importante. Van a decir todos que dependa del presidente. Pues quizás sí. No solo. Además de depender lo más alto posible, efectivamente tiene que tener vinculación con toda la organización, porque si no, no consigue ser transversal. Y lo institucional para mí también es cultural, es todavía más importante que lo orgánico. Entonces, juntando estas 2 cosas y preparando esta respuesta y no pareciendo muy pedestre, creo que en INECO estamos consiguiendo formular una forma de innovación que queremos llamar transformacional, porque además de vincularlos con la organización, intentar que cada vez haya más cultura innovadora, hemos convenido hacer este trayecto hacia el futuro de la mano de quien está haciendo la transformación de los datos y de la IA. Y creo que esto nos da una visión un poco distinta, nos hace que creamos que formamos parte de la transformación y por tanto del futuro. Gracias. Sergio, tú critica a Ana. Institucional. Bueno, yo es que, claro, soy la antípoda completamente, ¿no?, a Ana. Soy una startup, pero es que mis últimos 5 años han estado dedicados al sistema startup aquí en España,
Como dijo Carlos Blanco, además no tengo un nombre compuesto, con lo cual tengo que luchar y pelear mucho más que mucha gente. Y llevo 15 años, bueno, ya más, ¿no? Camino de los 20 años en la industria del entretenimiento. Encima, una de las industrias más jóvenes y con las que casi más nos pegamos en el día a día, ¿no? Que es entretenimiento. Si a esto le sumamos que encima mi core target es gente menor de 25 años, antes hablamos del déficit de atención y el problema de que las barreras de entrada a día de hoy para poder desarrollar productos dentro de mi industria son muy bajas, y además le sumamos a que el inversor quiere ver resultados muy rápidos, mi manera que tiene de explorar el futuro es con una bola de cristal. No, es broma, porque además luego ya hablará él más del futuro, ¿no? Pero es cierto que el planteamiento que tenemos, ¿no? de poder defender las hipótesis que tenemos de negocio y encima en esa globalidad de la que tú hablabas antes, porque mi producto no deja de ser un producto local, nacemos localmente, pero mi mercado es el mundo. Por lo tanto, añadimos una problemática más adicional cuando planteamos un business plan, ¿no? Un plan de negocio. Que además, si me retraso 3 meses, ese plan de negocio va a tener que pivotar o iterar, porque el mercado ha cambiado, ¿no? Entonces, es muy complejo. Digamos que es multifactorial y además estoy en un entorno ultra competitivo. Entonces, lo que yo creo que a lo mejor sí que lo que estamos de acuerdo es que la manera en la que abordas el futuro viene fundamentalmente influida por el tipo de empresa que eres, por los medios que tienes y por la velocidad a la que tienes que dar resultados. Fundamentalmente por los medios, primero de todo, porque a mí me están... No sé si se me oye bien, porque parece que se está... principalmente una de las cosas es, una empresa pequeña, los recursos nunca van a ser los mismos de los que dispone una institución como empresas con las que yo he trabajado, como Microsoft o Warner Bros. Los recursos no son los mismos. Por lo tanto, pero tengo que competir contra ese tipo de empresas. ¿Y qué parte, como nos decía la consejera delegada esta mañana, una pregunta para ti, que luego le voy a pedir a Ana que por favor responda también? ¿Qué parte de tu experiencia crees que es trasladable a empresas que son distintas, como la de Ana o como las que puedan estar aquí? Si hablo de mi experiencia personal, la resiliencia, el miedo al fracaso, dejarlo de lado. Una de las cosas a mi edad, a casi 45 años que tengo, es haberme olvidado que el fracaso es parte de mi día a día. Tengo que aprender a que si me la pego, bien sea porque es un proyecto en el que estoy trabajando yo, porque es mi empresa o mi proyecto, o bien es un proyecto de terceros, es un factor que está ahí, que va a pasar o que puede pasar. En un horizonte temporal que no sé muy bien cuándo, pero tengo que contar con esos cisnes negros que de repente pueden aparecer ahí. Muchas gracias, Sergio. Ana, y de tu experiencia, te decías, pero yo creo que la innovación tiene que estar pegada al presidente. En la empresa de Sergio la innovación es el presidente. Luego, ese es un punto en común, pero con Sergio, por ejemplo, que puede ser una empresa muy diferente. Pero ¿qué áreas de la experiencia de Ineco crees tú que son relevantes con independencia del tamaño y de la condición, que diríamos, de la empresa? Voy a intentar contestarte, pero antes déjame que comparta una reflexión que tiene que ver con lo que dice Sergio. A cualquier ingeniero que se forme en España le enseñan que antes de afrontar con cualquier instrumento, bien sea software o no, tiene que entender muy bien cuáles son las condiciones de contorno. Y lo que tú has expuesto, muy bien por cierto, son diferentes condiciones de contorno en diferentes empresas. Pero que eso no hace, desde mi punto de vista, no hace distinto el ejercicio de la innovación, como pensamiento crítico, como lo que sea. Y luego, si tú estableces esas diferentes condiciones de contorno, te das cuenta que la sensibilidad de la variable de tiempo te afecta a ti distinta que a mí, pero ambos nos afecta, o la sensibilidad del riesgo que corres. Efectivamente, una empresa grande hace una gestión de riesgos distintas a la tuya, pero lo hace igual, con lo cual las variables nos afectan de igual manera. Dicho esto, para entender cómo se puede entender ahora la capa que nos coge a todos nosotros, es el concepto de ecosistema. No sé si te gustará más que el institucional, ¿no? Tú formas parte del ecosistema, yo formo parte del ecosistema, porque en el fondo, institución no solo es una institución pública o privada, es un statu quo. Tu statu quo y el mío es distinto y convivimos en un ecosistema innovador. Muchas gracias. Simplemente por matizar, que no era al revés. Creo que las instituciones son necesarias, de hecho, creo que, pues, si no parece que estamos abriendo brecha, ¿no? Pero todo lo contrario. Creo que financiarse no tiene que ser siempre, que lo hablábamos antes, ¿no? Con Ventures Capital. Creo que también la parte pública
hace una labor necesaria para que empresas más pequeñas consigan dinero más barato que a través de un banco, ¿no? Y eso siempre para mí es fundamental porque necesitamos ayuda. Vale. El título de este panel es Explora o Expira, ¿no? Sergio, ¿cuántas veces has expirado? La última hace 2 meses y medio que tuve que cerrar, bueno, que estamos en proceso de cierre de una sociedad. 2 meses y medio, 6 meses aproximadamente. O sea, está recientito, está en el horno todavía el tema. Y Ana, ¿vosotros cómo expiráis? Pero te tengo que pedir que por favor... Sí, voy a acercarme más. Yo expiro cada vez que me cambian el presidente. Esa no la había visto venir. Una cosa de cuando estábamos preparando esta sesión de si qué es el futuro, qué es el presente, y hasta qué punto es el futuro un lujo que se puede uno permitir cuando tiene medios, tiene recursos, tiene una institucionalidad. Sergio contó un ejemplo que a mí realmente me parece el mejor para ver cómo vivimos en un nuevo paradigma espacio-temporal de por qué es imposible separar el presente del futuro, que son las rondas de financiación, ¿no? ¿Lo puedes explicar, Sergio, para que entendamos todos cómo el Acabo futuro... de expirar otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo es una ronda de financiación? Bueno, lo primero de todo es que yo creo que los que aquí tienen ese ADN emprendedor, saber el dinero que necesitas y para qué lo necesitas, ¿no? Primera pregunta que te hace un inversor. Pero, ¿y cuando quieras vender la empresa, cuál es el exit que quieres hacer? Y yo digo, ostras, no me he planteado todavía los próximos 5 años, ¿no? Que me están ya preguntando en el business plan y ya están planteándome quién tiene que ser el potencial comprador de la empresa, el exit, ¿no? Por lo tanto, me están adelantando el futuro a un presente en el cual yo tengo que presentar un plan de negocio o un business case a 3 años aproximadamente, que tengo que dar un EBITDA positivo, que pueda ser interesante y que además lo que esté haciendo sea completamente escalable en el mercado, ¿no? Y cuando hablo de escalabilidad, puede ser una escalabilidad local o una escalabilidad internacional, no necesariamente tiene que ser mi industria. Y lo tienen que entender, tienen que entrar dentro de su tesis de inversión y luego me van a controlar. Por lo tanto, ya cuando te controlan, el futuro es su futuro, no el tuyo. Pues muchas gracias. Y Ana, antes de dar paso a... Porque aquí estamos con dos conceptos de tamaño, luego vamos a ver 2 conceptos de velocidad. Y a vosotros, ¿cómo os afecta? ¿Dónde se funde en Ineco el presente y el futuro? Claro, volviendo otra vez a la empresa grande, nosotros estamos dentro de un plan estratégico. Ahora mismo el plan estratégico es 26-29, con un puente 25-26. Ese es el diapasón que nos va marcando el paso. Pensar mucho más allá para una empresa grande es difícil, para un individuo dentro de la empresa no tanto. O sea que seguramente... O sea que cuanto más pequeño eres, más puedes pensar. No, cuanto más pequeño es la unidad, más puedes pensar. Eso lo explica mejor Luis. Luis, ahora empezará con la velocidad de la luz. Una última cosa antes de invitaros a que demos paso a Almo y a Luis. ¿Qué es lo más interesante que habéis aprendido respecto al último año en lo que toca, o sea, durante el último año, perdón, respecto a lo que toca acometer el futuro, desde vuestra actividad? Vaya pregunta, ¿eh? Como diría ChatGPT, muy buena pregunta me acabas de hacer. Creo que el manejo de la incertidumbre es... Pero bueno, para mí ha sido desde la pandemia, es decir, creo que de la pandemia para acá el manejo de la incertidumbre es muy diferente a lo que era antes. En la parte que me toca a mí, que creo que compartimos todos, que es en la docencia, cuando tenemos que intentar trasladar incluso a gente más joven, no como que estamos aquí, que somos ya gente más profesional y más experta, es muy complicado trasladar la incertidumbre a gente o cómo manejar la incertidumbre a la gente. Para mí ha sido un viaje muy complicado. Esto es como el barco de Odiseo, ¿no? Yo no sé si soy el mismo antes de la pandemia o soy otra persona completamente diferente. Y creo que la empresa en la que estamos ahora, que hemos tenido que también pivotar e iterar, el aprender a pivotar, el aprender a que al final el negocio tiene que ir en base a unas tendencias y lo que te está marcando el mercado, aprender eso, aprender que tu visión puede que cambie, esa visión a largo plazo que muchas veces gente como Steve Jobs parece que una vez muertos sigue la visión que tenían, es muy complicado el aceptarlo.
Por lo tanto, para mí sería aceptación y manejarme la incertidumbre mejor de lo que hacía antes. Gracias, Sergio. Ana. Para mí otra cosa distinta, la potencia que tienen los datos que tienes, aunque no los tengas bien ordenados, aunque el lago esté turbio, primero saber que lo tienes y luego ordenarlo y a partir de ahí, ¿qué te aporta a futuro? Entonces te hace colocarte en una situación en la que no sabías lo que tenías y ahora no sabes lo que vas a hacer con ello en el futuro, pero sabes que tienes que hacer algo. Ese cambio de mentalidad para mí ha sido el más interesante de este año. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y ahora le pido, por favor, a Almudena y a Luis que tomen el relevo. Como os decía, Almudena... es que de verdad que no es broma, se me olvida una vez para... Vale, Telefónica Innovación Digital, eso no se me olvida. Vale, y Luis es muchas cosas, no sé cómo presentarlo, pero digamos así, Almudena trabaja en una cosa que se llama Speed Talent, que ahora nos lo cuenta si quiere, y Luis, nada que vaya a ocurrir en menos de 10.000 años le interesa demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges la velocidad óptima cuando miras un proyecto de cara al futuro? A ver, solo voy a explicar un poquito qué es lo que hago, ¿vale? Para eliminar todas estas dudas. Dentro de Telefónica Innovación Digital, lidero una iniciativa que se llama Telefónica Open Innovation Campus, que básicamente nos dedicamos a conectar la innovación y el talento de Telefónica con la innovación y el talento del mundo académico, investigador y científico, ¿vale? En este contexto, claro, nosotros esa integración del futuro, pues evidentemente forma parte de nuestro día a día, ¿no? Hablábamos antes de, bueno, que hay que abrazar el futuro, pero también hay que destilar, hacer determinados ejercicios de destilado de lo que es el futuro para saber distinguir qué es moda de qué está aquí para quedarse, ¿no? Al estar trabajando permanentemente con el talento, nosotros por obligación tenemos que buscar, ya es futuro, ¿no? Es decir, para mí el hecho, tengo que integrar en la organización y asegurar que estamos en permanente conexión la visión de distintas generaciones, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales para entender el futuro yo creo que es precisamente tener muchas sensibilidades y ver esas oportunidades de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues... Está fenomenal, como veis, Almu no me ha contestado la pregunta, ¿vale? Con lo que esto... podéis preguntar lo que queráis, no va a haber problema, ¿vale? Luis... a ver, ahora voy a hacer... Es que ya no se acuerda la pregunta. Bien, no pasa nada. ¿Quién de los que nos estáis escuchando, quién de vosotros cree que el futuro se puede predecir? 2. Buen porcentaje. Luis. Es un buen porcentaje. No, gracias. Seguro que hay alguno más. Gracias por los que habéis contestado. Luis, ¿por qué tú crees que el futuro no se puede predecir? Bueno, yo creo... Y además es un poco paradójico dedicándote al futuro. Sí, realmente creo que el problema está en pensar que el futuro existe. No tanto si se puede predecir. El futuro como tal, yo creo que está demostrado de muchos tipos, desde muchos puntos de vista, tanto filosófico como incluso matemático. El futuro en singular, creo que está claro, podemos dedicarle tiempo si queréis hablar de eso, no existe. Por lo tanto, es imposible poder predecir algo que no existe. Existen numerosos futuros, existen infinitos futuros, un número muy cercano a infinito. Es verdad que el infinito, no sé si algún matemático en la audiencia, pero cuando hablas de infinito la cosa se complica. Entonces, puedes predecir todos los futuros posibles. La cuestión es cuánto tiempo quieres dedicar a eso. Porque claro, si vas a predecir infinitos futuros, necesitas infinito tiempo, infinitos ordenadores, infinitos Excels para hacer los grafiquitos y las fórmulas. Entonces ahí la cosa se complica. El futuro no existe, existen infinitos futuros. Sé que no es un número muy manejable para empezar a hablar, pero hay cosas mejores que hacer con el futuro que intentar predecirlo, y es a lo que yo intento dedicarme. Y Almu decía antes que una parte fundamental de tu trabajo es intentar detectar entre las señales y el ruido, en el fondo, que las modas que decíamos, las que son pasajeras, las que alumbran tendencias.
Luego le preguntaré a Luis desde un concepto un poco más, o de una forma un poco más conceptual, a lo mejor cómo lo hace eso, pero ¿cómo lo hacéis vosotros en Telefónica Innovación Digital? Bueno, nosotros tenemos un análisis a distintos niveles, ¿no? O sea, creo que un elemento muy importante que a veces pasa desapercibido es todo lo que tiene que ver con lo conductual, ¿no? No solo son las velocidades, las capacidades computacionales, las infraestructuras y las tecnologías, sino realmente cómo son los fenómenos sociales, cuál es el criterio de absorción de esa tecnología y cuál es la utilidad y el uso que se le da, ¿no? Y luego hay un elemento que es importantísimo, hagas lo que vayas a hacer, que es la observación, ¿no? Es decir, hay que observar y hay que hacer una escucha, ¿no? Es decir, si los perfiles profesionales que se requieren para determinadas actividades no pueden venir definidos por hace 50 años. Tienes que entender hoy qué talento necesitas hoy para a lo mejor abordar ese proceso de internacionalización, que a veces cuesta pensar que las personas que son capaces de hacer una serie de actividades no son las mejores para hacer otras y no tiene nada que ver con el conocimiento que atesoren, ¿no? Entonces, hay un elemento importantísimo que da un giro, yo creo que de 180 grados de la conexión con el talento tradicional a lo que es hoy, ¿no? Y es la parte que hablan de mal llamadas soft skills, ¿no? Y para nosotros es muy importante no solo pensar en la incertidumbre. Yo creo que en mi mundo en concreto, trasladamos o convertimos o necesitamos que dejemos de pensar en términos de incertidumbre y que empecemos a pensar en lo inimaginable. Y cuando, de hecho, si hacemos una retrospectiva de la historia de la tecnología y demás, pues hablábamos antes de ¿qué era? ¿Blade Runner? No. ¿De qué peli hablábamos antes? Bueno, de una película. Pero era buena. Sí. La llegada. Bueno, pues si tú analizas muchas de las películas de ciencia ficción y demás, lo que proyectaban hacia 50, 60, 100 años vista, que les parecía una marcianada, ¿no? Pues ya no es tal marcianada. ¿Y por qué surgió eso? ¿Porque estaban pensando y apalancados en la incertidumbre o con el miedo a la asunción de los riesgos? No. Pasó porque abrazaban lo inimaginable. Luis, ¿tú cómo abrazas lo inimaginable? Intento cada mañana abrazarlo todo lo que puedo. A mí me parece, por lo menos el método que yo intento utilizar, tanto para los proyectos en los que participo como personalmente, es intentar basarme en cosas objetivas. Por ejemplo, hablaban antes de planes de negocio. Creo que hay formas mejores a día de hoy de intentar pensar en el futuro, por ejemplo, de tu empresa o de tu institución. Da igual que seas una institución grande o una startup, yo no me voy a meter en ese fregado que ya ha habido ya pasa ese momento, ya ha habido sangre ahí. Y creo que basarte en datos objetivos, no en lo que tú quieres. A mí me parece que si yo hago un plan de negocio para mi empresa, me estoy basando en algo totalmente sesgado. En lo que yo quiero, es como hago mi carta a los Reyes Magos y le digo a los Reyes Magos lo que quiero que me traigan dentro de 5, 3 años, 10, me da igual, ¿no? Entonces ahí, para empezar, por muy listo que quiera ser yo y por muy informado que quiera estar, es algo tan subjetivo que las probabilidades de que se materialice son realmente bajas. Creo que la forma adecuada puede ser utilizar otras metodologías, que existen ya un par de ellas, que si queréis las podemos comentar, basadas en datos y en hechos objetivos. Es decir, hacer algo parecido a lo que hacen los científicos, que no se inventan lo que va a ocurrir cuando echas un antibiótico o una bacteria, sino que simplemente lo observan. Esa observación de la realidad, ¿no?, que comentabais, es la base y el principio del método. Entonces yo lo que intento es aplicar metodologías lo más pegadas posibles a lo que hacen los científicos, entendiendo que no se puede hacer ciencia con el futuro, pero sí hacer algo riguroso e incluso académico. Existen ya bastantes iniciativas en un par de universidades americanas para hacer, hay revistas revisadas por pares sobre estudios de futuros y se pueden hacer, ya os digo, cosas mucho mejores que intentar predecirlo y decir, de aquí a 5 años vamos a estar allí. Me gustaría saber, por ejemplo, cuánta gente tenía en su plan de negocio de hace 5 años ChatGPT, que sacaron la primera versión creo hace 3 años, una cosa así, ¿no? Seguramente muy pocos, porque eso inimaginable es inimaginable hasta que lo tienes gratis y lo usa todo el mundo y lo usas tú todos los días para algo, ¿no? Entonces, era
improbable, pero no era imposible. ChatGPT no era algo imposible y sí que era algo que probablemente, mirando las señales de cambio adecuadas, podías haber tenido en uno de los planes para uno de esos futuros, que no es el futuro que a lo mejor te hubiera gustado, o sí, no lo sé, pero es uno de los que tenías que haber tenido contemplado, por lo menos. Vale, muchas gracias, Luis. Entonces, hablaba antes de Sergio, digo, porque vamos acercándonos un poco, integrando todo, hablaba de la resiliencia, lo que hablábamos, no es una cosa que por repetida menos relevante, sino todo lo contrario, igual que hablábamos de la incertidumbre, que es igual, que es diferente después de la pandemia. Ana comentaba la importancia de ir utilizando los datos y por lo menos tener conciencia de ellos. Hemos hablado aquí de las señales, pero en algún momento, Almu, en alguna conversación anterior, con esto que estáis hablando ahora de lo inimaginable, y Luis está hablando de tener un método científico, ¿no? Entonces, si metemos todo esto, estamos hablando cómo gestionar, cómo ser científicos en un momento en el que hemos dejado o ponemos en cuestión que podemos estar en situaciones deterministas, ya no sabemos lo que es correlación, no sabemos lo que es causalidad. Antes, por poner un ejemplo, te has hablado de ChatGPT, uno entraba en Google, estamos hablando estos días de esto, y lo que Google te daba sería mentira o no, pero era más o menos lo mismo que te iba a dar hacía 10 minutos y que te iba a dar 10 minutos después. Ahora ChatGPT, cada vez que entras, te da con gran probabilidad te da una respuesta que es diferente. Y además, sabemos que en el fundamento, en la manera de entrenar el sistema, no es necesario ni siquiera que le entrenemos con datos adecuados. Entonces, esto me recordaba una cosa que tú comentabas cuando estáis haciendo la formación casi sobre la infraestructura. Otra categoría que está cambiando en el ámbito de la formación, en la que tú llevas tanto tiempo dedicado en sus distintas facetas, es que la gente aprende haciendo las cosas. Dice, bueno, eso es el learning by doing que hacemos. No, pero ahora lo diferente es que ahora también vale hacerlas mal. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis esa situación? Porque todo esto, en teoría, es para tener más control sobre lo que ha de venir, para tener, en el fondo, más capacidad de maniobra, de verlo venir y de reaccionar. ¿Cómo lo lleváis? A ver, como os decía antes, la tecnología, por hacer un símil con la ciencia, es como un ser vivo, ¿no? Como cualquier humano que está por aquí, o cualquier animalito. Y nace, ¿no? Tiene su infancia, tiene su adolescencia, tiene su juventud y tiene su parte de consolidación. Hay más parte normalmente en los animalitos después de la consolidación, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Pero vamos a dejarla ahí, sí, podemos entrar en muchos detalles, pero quedémonos en la franja, ¿no? Entonces, es muy habitual esto que tú me planteas, es, oye, hemos asumido, quizá porque no se entiende qué es una inteligencia artificial, que al final no es más que un macrocomputador con unas capacidades de correlación y estadísticas brutales, o sea, no tiene los atributos del ser humano, no tiene una serie de cosas, que además es autoaprendiente, que tienes, prompteas, ¿no? Lo que tú dices, te diriges a ella para obtener una información y en función de lo que tú le dices, así te lo arroja. En todo este fenómeno digital y de transformación hay un elemento fundamental y es formar a las personas en el espíritu crítico digital, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a tener capacidad para analizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista literario, artístico, pero no tenemos todavía la capacidad de ser críticos con lo bueno o malo de esa tecnología, ¿vale? Y uno de los grandes errores que tenemos ahora con ChatGPT, y lo teníamos con Google, es que la gente asume que eso es una verdad indiscutible. Indiscutible. Entonces, ¿que son herramientas muy útiles? Lo son. Que no tenemos la madurez suficiente como para entender que son susceptibles de ser evolucionadas y que tienen una forma de aprendizaje diferente, que tienen aplicaciones en el trabajo que nos ahorran muchas complicaciones. Esto es, por poner un ejemplo muy tonto, cuando aparece la calculadora, eso no quiere decir que la gente no tuviese que aprender a sumar, sino que simplemente le iba a hacer las operaciones un poquito más rápido. Pues esto es lo mismo, pero se requiere tener espíritu crítico digital. El alfabetismo digital pasa por dotar de espíritu crítico, es decir, de referentes, de valores, de entender qué es la tecnología y entender cómo de buena es.
Luis, decías antes que abundabas en una cosa que decía Almu, que había que empezar a explorar lo inimaginable. ¿Cuál es el inimaginable más relevante para ti en materia de internacionalización? Creo que lo has comentado tú también, o a lo mejor de tanto hablar sobre esta sesión, pero a mí me parece que entender cómo hacen los físicos, ¿no? Por volver un poco, con todo el respeto para los científicos, porque no me considero científico y creo que es lo mejor que hemos inventado los humanos, lo comentábamos antes. Creo que, un poco más cerca, Luis. Sí, pero desde el punto de vista de la física, incluso el espacio no es algo que pueda separar del tiempo, es prácticamente una emergencia que surge del propio hecho de las 3 dimensiones del espacio, desde el punto de vista que quiera verlo de la física, ¿no? Y me parece que esto que hablamos de intentar globalizar tu forma de pensar, igual que se ha globalizado mucho, creo que es un mensaje muy relevante y no me gustaría que se quedase en el tintero, ¿no? Igual que todo el mundo entiende la globalización como algo geográfico, como algo espacial, que tienes que mirar en otros sitios, tienes que diversificar o como lo quieras ver, a mí me parece que esa diversificación temporal es muy relevante. Y en esa diversificación temporal yo considero que el futuro es algo que solemos hablar casi con minúscula, ¿no? Hablamos del futuro a 5 años, del futuro a 10 años, pero me parece que hay otros futuros de los que se habla menos, que es el futuro de verdad, ¿no? Me parece que estos plazos en los que nos movemos todos, que suelen ser pues cuentas anuales o unas legislaturas de 4 años, son un gran problema y generan este cortoplacismo que a lo mejor está detrás de muchos problemas que vemos aparentes. Incluso el cambio climático puede ser una consecuencia del cortoplacismo, de pensar que, bueno, yo me apaño, produzco barato ahora y que se apañen las generaciones siguientes, o eso es un problema del año 2200 o 2300, que tampoco creo que sea un problema de tamaño, de escala de las empresas o instituciones. Por ejemplo, países que están pensando y que tienen un plan de dónde quieren estar en el año 2200, que yo conozca hay pocos. Uno de ellos es China, fue el primero que desarrolló su plan China 2200, y ellos saben perfectamente lo que quieren y los escenarios que pueden abrirse de aquí al año 2200, que creo que ya es un margen relevante para poder hablar del futuro. Lo demás son futuritos, por decirlo así, ¿no? Si hacemos un plan a 5 años está muy bien, pero probablemente te vas a tirar 4 años y medio haciendo ese plan a 5 años, entonces se te va a complicar cuando veas las señales que haces al principio y la materia prima del principio no te va a servir cuando acaben las conclusiones. Entonces me parece que ese futuro de verdad, o sea, intentar hacer de verdad forecasting, pensar en el futuro a un plazo un poco más largo de lo que solemos hacer, de 4, 5, 10 años, para después intentar hacer la metodología que de verdad te da la estrategia, que es el backcasting, ponerte en el año 2100 sin miedo. ¿Por qué no? Porque vuestros hijos en el año 2100 van a estar trabajando seguramente y a lo mejor todavía les queda tiempo para jubilarse, no lo sabemos, ¿no? Puede ser, es un imposible que a lo mejor está ahí, ¿no? A lo mejor la gente vive algunos años más y te jubilas con 95, ¿por qué no? Pensar en el año 2100, desde el año 2100 mirando hacia atrás, es una buena forma de hacer tu estrategia. Ver dónde tenías que estar en el año 2090, 2080, 2070. Así es como lo están haciendo países como China, países como Bangladesh, Singapur, países variopintos, como veis. Conozco pocas empresas que tengan planes a tan largo plazo, porque normalmente todo el mundo le gusta ser el que corta la cinta de la carretera, ¿no? O sea, ser el que inaugura las cosas, y ese cathedral thinking que había antes, ¿no? Se llama así realmente, empezar tú un proyecto, una catedral, que sabes que ni tú ni tus hijos, a lo mejor ni tu dinastía de los Austrias la va a inaugurar, sino que va a ser otra. Ahora eso no se lleva a nada. Ahora todo el mundo quiere, por lo que digo, salir en la foto inaugurando. Y se ha dejado de lado toda esa forma de pensar, ¿no? Es un tipo de pensamiento más bien, y me parece que es importante que por lo menos empiecen a aparecer pequeños sitios donde la gente piense en el largo plazo y en el futuro, entre comillas, de verdad. Decías tú 10.000 años, es verdad que hay gente pensando en cosas que van a ocurrir de aquí a 10.000 años, gente no como yo, que a lo mejor da igual lo que yo piense, pero sí gente como esta fundación que tenéis ahí, se llama Long Now Foundation, debajo de mi título, que yo soy un miembro de la fundación, igual que Jeff Bezos, por ejemplo, y gente que realmente piensa en cosas que pueden ocurrir en varios milenios, no solo en varios años o en varias décadas, y cosas que a lo mejor dan igual, porque puedes pensar, ¿para qué me sirve a mí pensar en el año 5000? Pues creedme que puedes encontrar muchas cosas para hacer mañana o hacer hoy, o formas de pensar que puedes cambiar, si de verdad piensas en plazos un poco más largos que septiembre, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados. Bueno, nosotros, a pesar de que estamos pensando en 10.000 años, ya nos van a decir que tenemos que ir terminando. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis compartir desde la audiencia? Sí, sí. Yo, y al hilo de lo que estamos hablando, porque viene como cierre, creo que hemos perdido esa capacidad de pensamiento crítico, pero hemos perdido esa capacidad desde la infancia de pensar en nuestro yo del futuro.
quién queremos ser y qué queremos hacer en la vida, que a mí era una de las primeras preguntas que me hicieron en la universidad, uno de mis profesores, que nos obligó a cerrar los ojos. Imaginaros dentro de 10 años qué estaréis haciendo. Yo recuerdo que esa pregunta, que además entramos en trance toda la clase, a mí me produjo una sinrazón muy grande, ¿no? Pero es que hemos perdido toda esa capacidad de imaginarnos nosotros mismos en el futuro. Ya no las empresas en las que trabajamos. Si desde el yo no empezamos a trabajar eso, creo que va a ser muy complicado. Sí, por favor. Hola, muy buenas. Casi que si desvelo de dónde vengo ya la respuesta me la vais a dar, pero bueno, soy Cristina de la Autoridad Portuaria de Valencia y os quería preguntar a Ana y a Sergio. Sergio, ¿aceptarías un puesto en un organismo público? ¿Te atraería? Y Ana, viceversa. Muchas gracias. Hemos dejado las preguntas fáciles para el final. Gracias por la pregunta, y yo creo que mi naturaleza, o sea, podría aceptarlo, pero puede ser que mi naturaleza acabe rechazándolo. Quiero decir con esto... Como un trasplante, vamos. Sí, puede ser que luego la sangre y todas estas cosas no fluyan, ¿no? De la misma manera, pero sí, ¿por qué no? Yo creo que al final, para mí, esto es una cosa que me enseñó mi padre, el trabajo te tiene que divertir, además te tiene que gustar, ¿no? Entonces, también depende un poco de eso. Si se encuentra, ¿por qué no? Gracias. Yo no sé qué responderte, sinceramente. Creo que no. Me quedan como 10 años para jubilarme, quizás después. No he pensado en ese futuro todavía, ¿ves? Gracias. ¿Alguna? Sí, por favor. Yo quería hacerle una pregunta a Luis, porque ahora mismo yo con mi empresa me encuentro en un momento de expansión y me pareció súper interesante lo que hablabas de que hay otro tipo de modelos que pueden ser como más, no sé, más reales a la hora de predecir. Ahí, ¿qué consejo me podrías dar? Porque creo que sí que es cierto que los business plan son muy inciertos y más cuando no son con la cabeza y sí con el corazón, ¿no? Con la positividad. ¿Ahí qué crees que estaría bien en vez de un business plan? Gracias. Gracias, Esther. Bueno, perdón por volver al principio de todo, pero... Sí, sobre todo porque no tienes mucho tiempo. No tengo tiempo. Pero realmente el asunto es que no puedes predecir con ningún método, ni con un business plan, ni con los que te puedo contar yo. Tienes que intentar afrontarlo de otra manera. Es, por decirlo así, en vez de ir al casino y jugarte todo a un número, apuesta la mitad al rojo y la mitad al negro. Es verdad que a lo mejor es un poco más aburrido, pero realmente de momento estamos, creo, en las empresas en la fase de sobrevivir tranquilos al futuro, ¿no? De poder ir a casa a dormir tranquilos. Entonces, esta forma de tomar decisiones, que se llama Future Proof Decision Making, no es una forma de tomar decisiones basada en quiero sacar muchísima ventaja porque he apostado todo al 17 y vosotros no, y voy a ganar y voy a saltar la banca, ¿no? Es un poco más realista y se basa en tomar decisiones a prueba de futuro. Igual que tienes ropa a prueba de agua, ¿no? Tienes waterproof y te da un poco igual que llueva luego que no, porque te pones tu ropa y sigues haciendo tu vida. Puedes tomar decisiones un poco o bastante future-proof. Esta metodología son metodologías de prospectiva estratégica que no sé si Isaac me va a dejar que las cuente por eso unas 9 o 10 horas cada una, a lo mejor para poder entenderlas. Yo encantado, ¿eh? Pero si quieres podemos hablar después, pero hay que yo conozca dos sobre todo bastante buenas. Es un proceso bastante largo y se basa en hechos reales, se basa en datos, te parezcan bien o mal, sino cosas que tú puedes encontrar en la realidad, haciendo investigación sociológica, periodística, como lo quieras llamar, y a partir de ahí desarrollando modelos de posibles futuros que, como hemos visto antes, como son infinitos y no vas a tener infinito tiempo, sí que puedes clusterizar y agrupar en un grupo manejable de futuros y tomar una estrategia para cada uno. Es un cambio quizá de mentalidad. En vez de tener una estrategia para ese futuro que yo he elegido, que ojalá aciertes, te va a hacer falta la suerte, tener una estrategia para varios, para cada uno de los futuros. Como no puedes tener para cada uno, sí por lo menos para cada grupo grande de futuros que te afecten a ti. Imagínate 4 o 8 y estar, pues ese abrazar la incertidumbre que decíamos, estar abrazado, darle el mismo cariño a cada uno de los 8, de las 8 estrategias, o de las 4 si quieres simplificarlo más, y estar abierto a que las cosas te pueden salir mal en una y tendrás que pasarte al otro bando, aunque no era el que te gustaba al principio, pero así funciona la vida, ¿no? Luego Vale. si quieres comentar. ¿Alguna más? ¿Una última? Vale, pues para ir concluyendo, me gustaría pediros a cada uno un mensaje que quisierais que quedara.
No, a ver, vosotros lleváis ventaja, Sergio. Oh, Sergio, qué caballeroso. Sí, este tipo de cosas siempre hay que buscarlo. Bueno, mi mensaje para poder tener ese futuro un poquito más controlado, antes hablábamos de la educación, ese microlearning, ¿no?, del que yo intento rehuir. Hay que estar formado, hay que tener pensamiento crítico y hay que estar preparado, aunque no tenemos el control de todo lo que nos va a pasar mañana. Yo creo que eso es para un poco lo que resume, sobre todo, mi espíritu y mi actitud en la vida a día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Ana. Pues, a ver, yo lo que me provoca esta conversación, que ha sido muy interesante y hasta divertida, no lo puedo aplicar ahora mismo a mi trabajo del día a día. No soy capaz. Pero sí a mi otro trabajo, que es ser madre. Y creo que voy a tener una conversación con mis hijos esta noche con respecto al futuro. Sí. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que si tuviéramos que llevarnos algo para vivir en el futuro, ¿no?, para pasar el resto de nuestra vida en ese futuro, pues una cuestión que es muy evidente es que la flexibilidad que tenemos que tener precisamente para dejar de pensar en lo que deseamos que sea y ver lo que realmente es, ¿no? Que eso es muy importante, tener esa cintura, esa flexibilidad, pensar en futuro en términos de desafío, de reto, y por supuesto soñar también un poco, ¿no?, en este mundo de lo inimaginable. Muchas gracias. Bueno, yo suelo aprovechar estos momentos para decir a la gente que done a Wikipedia, que nos ha dado tanto, pero bueno, una vez hecha la cuña publicitaria, creo que lo más interesante, la mejor forma de irme con algo que he recibido en mi vida, lo comentaba el otro día con Isaac, es un profesor que tuve que habla de esto que os estoy contando yo en la Universidad de Stanford, se llama Paul Sappho, y después de la clase, bueno, pues nos hizo una especie de firma, ¿no?, de la clase, y recuerdo que era "Never mistake a clear view for a short distance", que en castellano es "no confundáis nunca tener algo muy claro con estar mirándolo demasiado de cerca". Entonces, si tenéis demasiado claro el futuro, si sabéis lo que va a ocurrir, si llega un gurú a vuestra empresa y os dice este es el futuro del coche eléctrico, de la inteligencia artificial, seguramente se lo estará inventando, casi seguro, o lo está mirando demasiado de cerca. Si tiene razón es porque os está hablando de mañana por la tarde y a lo mejor no es el futuro que os interesa. Pues muchas gracias. Yo quiero agradeceros a los cuatro estar aquí, a todos vosotros que nos habéis acompañado, en especial a los que habéis participado, y yo deciros simplemente qué me llevo yo de cada uno de ellos, mi resumen. Sergio, es que hay vida más allá de la muerte. O sea, hay muerte, pero hay resurrección cuando hay visión, ¿no? Es una de las cosas de Ana, pero ya lo sé desde hace mucho tiempo. Se puede ser extraordinariamente innovador desde un organismo que se supone que no lo es. Ana no lo ha dicho, pero Ana trabaja en el sitio donde se hizo, lo hablábamos antes, el plan de carreteras, sin el que nada de esto que hay aquí no seríamos una economía abierta, no tendríamos servicios turísticos, no tendríamos nada de eso, y hubo alguien que lo pensó y que es la misma casa que impulsó el tren de alta velocidad a finales de los 80, cuando todo el mundo sabía que el futuro era el coche, no el eléctrico, el de motor de combustión, y que el ferrocarril estaba muerto. Y son ejemplos de que, con independencia de si la institución es pública o es privada, hay siempre la posibilidad de transformar el futuro si uno se ocupa de él. Lo que pasa es que el futuro es muy vengativo y se porta muy mal con aquellos que lo ignoran, ¿no? Es rencoroso. De Almu, lo que me llevo es lo que decía también. Estamos todo el día hablando de tecnologías, de qué vamos a utilizar, qué nos vamos a utilizar. Luis comentaba también lo que es el chat GPT, ahora ubicuo y antes directamente es que no estaba. Y no estamos quizá trabajando suficientemente en lo que es alimentar, no solo en las nuevas generaciones, sino en los que ya no somos tan nuevos, el espíritu crítico a la hora de utilizar una tecnología. Nos da pereza, vamos a lo inmediato. Yo creo que tenemos una aproximación hacia la tecnología que es particularmente cortoplacista. Y luego, pues, Luis, hace muchos años ya que también nos conocemos, hemos estado juntos en
en cosas que no han ido a ninguna parte, como el Hyperloop. O sea, que no han ido a ninguna parte de momento, porque a ver si es esos proyectos de futuro que terminan, pero lo fundamental, el futuro siempre empieza por una pregunta, que es también cerrando con lo que decía Sergio, ¿no? Yo reconozco que tengo más facilidad a veces para mirar alguna foto de niño de las mías y me da menos miedo a veces preguntarme ¿qué tal lo llevas, chaval? Mirando hacia atrás, que esa pregunta a mí no me lo hizo el profesor, pero yo espero que todavía no me lo hagan, porque no tengo ni idea de lo que voy a estar dentro de 10 años. Siguen corriendo sudores fríos, pero sí que es verdad que lo que intento hacer es eso otro que decía Luis, asegurarme que no estoy haciendo nada que me vaya a impedir aspirar a estar por aquí haciendo algo constructivo que me apetece, que me motiva dentro de 10 años, ¿no? Y en general, yo creo que muchas empresas, lo decía Sergio también, cada vez entienden más que el plan estratégico está muy bien, pero que el prototipo está mejor. Muchas empresas saben que no saben si van a llegar a mañana, pero que si no tienen un plan para dentro de 5 años, seguro que no llegan a mañana, porque necesitan que alguien crea en ellos. ¿Y cómo va a creer alguien en ti si tú no crees en lo que quieres hacer? Pero ya una vez que tenemos la variable espacial, que decíamos que teníamos la variable temporal, hay una última cosa que decía Luis, y con esto termino. Podemos pensar en el futuro, pero no vale pensar en el futuro en una única dimensión. Y volvemos al pensamiento crítico. El exit, lógicamente, es algo en lo que Sergio tiene que pensar. Pero si vamos o en el corto plazo o si somos en una única variable, estaremos ignorando toda esa capacidad de reacción, que es lo que decía Luis, que es lo que nos convierte en aptos a sobrellevar el futuro. Porque al final lo que hemos visto aquí son 4 perspectivas, en definitiva, acerca de cómo sobrellevar la adaptabilidad, en último término, ¿no? Hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial. La inteligencia no es otra cosa que conocimiento vinculado a la toma de decisiones y decidir no es otra cosa que adaptarse al entorno partiendo de un propósito, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Lujazo siempre poder hablar de estas cosas y más con estos amigos, y gracias por el interés. Muchas gracias.